Buenos días, chicos. El día de hoy continuamos con las ayudantías de la materia de matemática y lo que está planeado para eh, el día de hoy es revisar lo que es la regla del L'Hopital, ¿sí? Esta no es más que una herramienta que sirve para calcular límites que presentan formas indeterminadas, ¿sí? Es de alguna forma algo que facilita mucho el cálculo de límites, sobre todo cuando estos involucran funciones trigonométricas, funciones exponenciales o una combinación de todas estas, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con la regla de lo muy bien. Para la regla del L'Hopital, primero hay que saber que la regla del L'Hopital básicamente dice que el límite cuando x tiende a a de un cociente de funciones es igual al mismo límite, pero de sus derivadas, ¿sí? Cuando el límite, cuando x tiende a de f es igual a cero o más o menos infinito y el límite, cuando x tiende a de g es asimismo cero o más o menos infinito, ¿sí? Eso es básicamente lo que dice la regla de L'Hopital. Es decir, si nosotros tomamos este cociente y obtenemos una forma indeterminada, las formas indeterminadas vienen siendo, digamos, calculamos este límite, f de x sobre g de x, calculamos este límite y nos queda, digamos, cero sobre cero, puede quedar infinito sobre infinito, o infinito sobre menos infinito, cosas así. O más bien la única otra posibilidad es el menos infinito arriba y el infinito positivo abajo, ¿sí? En estos casos es donde decimos que tenemos una forma indeterminada y por tanto tenemos que, o mejor dicho, podemos aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Y tenemos que asegurarnos que este segundo límite exista, ¿sí? Claro que la regla del L'Hopital puede aplicarse de una manera iterativa, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que queremos calcular este primer límite y nos queda una forma indeterminada de alguna manera como la que he mostrado aquí. Entonces aplicamos regla del L'Hopital, derivamos numerador y denominador y calculamos este límite. Y nuevamente nos queda una forma indeterminada, digamos, nos sigue quedando cero sobre cero. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital otra vez, por ejemplo, y esto se convierte en el límite cuando x tiende a de las segundas derivadas. Nuevamente derivamos numerador, derivamos denominador y podemos, digamos, volver a aplicar la regla del L'Hopital y calcular este otro límite, ¿sí? Ojo, siempre y cuando nos haya quedado una forma indeterminada en la anterior expresión, ¿sí? Esto, cuando yo me refiero a forma indeterminada, es diferente a lo que hacíamos antes en el cálculo de límites, que era levantar indeterminaciones, ¿sí? Digamos, nos quedaba, no sé, algo de la forma cero sobre cero, y lo que hacíamos nosotros era tratar de factorizar el numerador y el denominador para eh, simplificar términos y que nos quede un límite que ya se pueda resolver, ¿sí? Es decir, usábamos alguna técnica algebraica para eso, ¿sí? En este caso, lo que hacemos es simplemente derivar numerador y denominador. Ojo, esto no es lo mismo que derivar toda la fracción, ¿sí? O sea, si nosotros quisiéramos derivar todo el cociente, esto sabemos que por regla del cociente queda algo así, numerador, derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador.
y dividido para el denominador al cuadrado. ¿Sí? En cambio, lo que estamos haciendo aquí es derivar el numerador y el denominador por separado. ¿Sí? Es decir, estamos, no estamos derivando la fracción como tal, sino estamos derivando cada término por separado, tanto el numerador como el denominador. Esta es como la explicación rápida de qué es la regla del L'Hopital y para poder ver cómo usarla en el cálculo de límites podemos ver unos cuantos ejemplos. ¿Sí? Digamos, calcule o evalúe los siguientes límites. Lo primero que podemos tratar es el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 dividido para x al cuadrado menos x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera una evaluación del límite, una evaluación que recuerden como siempre les comentaba antes, una evaluación un tanto ingenua, arriba me quedaría 1 al cuadrado menos 1 y abajo igual 1 al cuadrado menos 1, y esto es 0 sobre 0. Entonces tenemos una forma indeterminada y por tanto podemos aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Entonces, por la regla del L'Hopital, esto es lo mismo que si yo calculo el límite cuando x tiende a 1 de la derivada del numerador dividido para la derivada del denominador, ¿sí? Y, y, digamos, derivar el numerador, esto ya hemos visto, se deriva término a término, nos queda 2x dividido para 2x menos 1. ¿Sí? Observen que si yo vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital, aquí voy a encontrar, me va a quedar arriba 2 dividido para, digamos, mejor dicho, que ya ni siquiera tengo que volver a aplicar la regla del L'Hopital, porque ahora, como tengo un cociente de funciones continuas, esto sería 2 por 1, si donde estaba la x puedo reemplazar el 1, sobre 2 por 1 menos 1, y esto es simplemente 2. ¿Sí? Ojo, este es un paso hecho con la regla del L'Hopital. Sin embargo, este mismo límite yo podía calcularlo sin necesidad de hacer eso, usando las técnicas que ya he aprendido antes, como tanto el numerador como el denominador son polinomios, y al momento en que yo reemplacé el uno se anularon, significa que el uno es una raíz de esos polinomios, entonces yo puedo factorizarlos de alguna forma. Y por ejemplo, el numerador yo lo puedo factorizar como x menos 1 por x más 1. ¿Sí? Tengo una diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Y abajo puedo sacar factor común la x, que era x por x menos 1. Esto se va. Y me queda que esto sería igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 1 dividido para x. Y esto es justamente 1 más 1 dividido para 1, es decir, 2. Observen que la respuesta es la misma. Entonces, siempre bueno que nos lanzamos a calcular un límite. Incluso hay veces donde no es tan recomendable usar la regla del L'Hopital directamente, ya que puede alargar un poco las cuentas, sino que podemos calcularlo sin, digamos, con las técnicas que ya conocíamos. Otro ejemplo, hacer el límite cuando t tiende a 0 de e a la 2t menos 1 dividido para podemos dividir para t cuadrado. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si yo hago una evaluación ingenua del límite, que me va a quedar e a la 2 por 0 menos 1,
dividido para 0 al cuadrado. Y es decir, arriba queda e a la 0, que eso es 1, 1 menos 1 es 0, y esto es 0 sobre 0. Entonces esto ya nos dice, tenemos una forma indeterminada, podemos ahora sí aplicar la regla del L'Hopital, por ejemplo, para calcular este, eh, este límite, ¿sí? Entonces, este límite sería e a la 2t menos 1 dividido para t cuadrado. Por la regla del L'Hopital derivo el numerador y el denominador. Por ejemplo, derivando el numerador, la derivada de 1 es 0 y la derivada de e a la 2t es 2e a la 2t. También acá tengo 2t. Observen, esto se va. Y esto va a ser el límite cuando t tiende a 0 de e a la 2t sobre t. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo evalúo directamente esto? Me va a quedar e a la 2 por 0 sobre 0 y esto es 1 sobre 0. ¿Sí? Y uno puede decir, bueno, esto también es una forma indeterminada. Y de hecho ya no lo es porque en el numerador tenemos una constante ya. ¿Sí? El numerador ya nos ha quedado una constante. Esto significa que el numerador se está acercando a 1 y el denominador se está acercando a 0. Y esto tiene una pinta entonces de los límites infinitos cuando nosotros siempre los tratábamos. ¿Sí? Entonces, eso ya me dice que cuando tengo una constante dividida para 0, eso ya me dice que va a haber un límite, eh, va a haber un límite infinito. ¿Sí? Entonces, yo lo que me queda determinar es con qué signo nos estamos acercando al 0 y para ello yo puedo analizar esto por límites laterales. El límite cuando t tiende a 0 por la derecha de e a la 2t dividido para t y entonces observen. El numerador siempre es positivo porque es una exponencial. La función exponencial siempre da valores positivos. Y la t está acercándose a 0 pero por la derecha. Es decir, estamos yendo a 0 por valores positivos. ¿Sí? Entonces aquí arriba quedaba un 1 dividido para 0, pero como nos acercamos por valores positivos, esto puede, digamos, decirse que es como un 0. No es un 0 como tal, sino es un valor muy pequeño, pero positivo, y esto significa que este límite sería más infinito, y de manera similar el límite cuando t tiende a 0 por la izquierda, a la 2t sobre t, la exponencial es positiva y la t, en cambio, estamos acercándonos a 0 por valores negativos. ¿Sí? Entonces aquí obtendremos un 1 dividido por un 0 o para un valor muy pequeño pero negativo, y entonces esto es menos infinito. ¿Sí? Observen, los dos límites laterales son diferentes, por tanto, este límite de acá no existe. ¿Sí? Porque los dos límites laterales fueron distintos. A ver, otra va a ser el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x dividido para la raíz cuadrada de x. En este caso, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? El logaritmo natural tiende a infinito y la raíz cuadrada también, ¿sí? Porque si el logaritmo natural, bueno, a veces sabemos que tiende a infinito, recordemos, la gráfica del logaritmo natural es algo así, y la de la raíz cuadrada también es algo así, más o menos. ¿Ah? Entonces, cuando x tiende a infinito, ambas funciones tienden a infinito, y es decir, tenemos una forma indeterminada, y podemos aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, derivamos numerador y denominador.
En el caso del numerador, veamos. En el caso del numerador, la derivada nos quedaría 1 sobre x, lo voy a escribir así, 1 sobre x, y la derivada del denominador, que es la raíz cuadrada, es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Sí? Multiplicamos extremos con extremos y los medios con los medios, y nos quedaría 2 raíz de x sobre x. ¿Sí? Y esto es el límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Recuerden, x, la raíz cuadrada de x es como tener x a la un medio y por tanto resto los exponentes y me quedo con el denominador elevado a la un medio. ¿Sí? Y esto pues nos da 0. Este límite ya sabemos que es 0 porque la raíz de x tiende a infinito. Muy bien. Y con eso ya tendremos resuelto este límite. Otro ejemplo más. Podemos tomar el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de la raíz de x dividido para x al cuadrado. Aquí, bueno, haciendo un razonamiento como el que hicimos antes, veríamos que esto da una forma indeterminada de la forma infinito sobre infinito. Y entonces podemos calcular esto como el límite. Por la regla del L'Hopital derivamos. Sería 1 sobre la raíz de x. Aquí como tenemos logaritmo natural de la raíz, a la hora de derivar tendríamos que aplicar una regla de la cadena. Y nos queda 1 sobre raíz de x por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Pero la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x también. ¿Sí? Y en cambio la derivada de abajo es 2x. Y entonces el límite cuando x tiende a infinito, esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 2x dividido para 2x. ¿Sí? Multiplicamos extremos con extremos y medios con medios, queda 1 sobre 4x al cuadrado, es decir, esto es 0. Listo. Muy bien. Otro ejemplo. Mm, Podemos tomar e como el límite cuando x tiende a 0 de x3 a la x, x a la x dividido para a la x menos 1. ¿Sí? Entonces, evaluando, esto igual nos daría una forma indeterminada de tipo 0, sí, porque la primera x se hace 0, y abajo queda 1 sobre 1, perdón, 1 menos 1, y eso da nuevamente 0. Entonces, aplicamos mejor la regla de L'Hopital. Cuando x tiende a 0, derivamos arriba. Si en este caso tenemos un producto, entonces debemos derivar usando la regla del producto. Nos queda e a la x más
¿sí? La derivada del primero es uno. En cambio, la derivada del segundo sigue siendo e a la x, entonces esto es x por e a la x, dividido para e a la x, ¿sí? Y observen que este límite ya se puede calcular distribuyendo el denominador porque queda uno más x, ¿sí? O es como si en el denominador yo sacara este e a la x como un factor común. Y este último límite ya es fácil de ver que queda uno. Listo. Veamos uno más. Todo esto es más que nada para que puedan ver las técnicas que usaríamos a la hora de aplicar o de calcular límites usando la regla del orden. Aquí puedo poner el límite cuando x tiende a uno de x a la a menos a x más a menos uno dividido para x menos uno al cuadrado. Y esto, bueno, si ustedes reemplazan aquí uno, ven que el numerador va a ser uno menos a más a menos uno. Arriba queda cero y abajo también queda cero. Entonces nosotros podríamos aplicar nuevamente la regla del L'Hopital. O déjenme ver, x a la menos uno. Ya. En este caso sí vamos a necesitar directamente la regla del L'Hopital, ya que eh, no se ve tan fácil como factorizar, ya que a es una constante positiva cualquiera, ¿sí? Pues aplicando regla del L'Hopital nos quedaría a por x a la a menos uno menos a dividido para 2 por x menos uno, ¿sí? Ya. Y aquí vamos a tratar dos casos diferentes, ¿sí? Porque no tenemos un valor específico para A. Lo único que sabemos hasta este punto es que A es una constante mayor que cero, nada más. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué pasa si A es justamente uno? ¿Sí? Si A es justamente uno, este límite, ¿sí? Como A vale uno, entonces esto sería x elevado a cero y esto se convierte en A menos A dividido para 2 por x menos uno y el numerador da cero, ¿sí? X, ¿sí? Y entonces esto queda cero. Ahora, si A es distinto de uno, entonces yo puedo seguir restando acá, digamos, puedo aplicando nuevamente la regla del L'Hopital, que este es el límite cuando x tiende a uno de a por a menos uno por x a la a menos 2 dividido para 2. Nada más. Y ahora sí reemplazando nos queda que esto es a por a menos uno dividido para 2. ¿Sí? Y observen que esto
este valor que acabamos de encontrar vale 0 si A es igual a 1, justamente. Entonces, podemos de manera general concluir que este límite es igual a A por A menos 1 dividido para 2. No más el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, aquí hay que hacer una pequeña consideración antes de usar la regla del L'Hopital. Porque si yo reemplazo, digamos, o trato de evaluar directamente en 0, ¿qué pasa? Arriba me queda 1 y abajo me queda 0 por cuando el logaritmo natural, cuando x tiende a 0, el logaritmo natural tiende a menos infinito. Pero como está elevado al cuadrado, esto es 0 por más infinito. Y aunque no es una forma indeterminada explícita de la forma que conocemos, este producto 0 por infinito sí es una forma indeterminada. Y lo que vamos a tratar de hacer es escribirla de una de las formas que nos permiten aplicar la regla del L'Hopital. Es decir, tenemos que reescribir esto de manera que que se convierta en una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, para ello vamos a jugar un poquito con las fracciones y, digamos, esto yo lo puedo escribir como 1 sobre x dividido para el logaritmo natural al cuadrado de x, ¿sí? Y esto, si ustedes lo evalúan, van a encontrar que este nuevo límite sí es de la forma infinito sobre infinito. Entonces, puedo aplicar la regla del L'Hopital. De hecho, esto está mal escrito como tal porque no puse límite. Tiene que ser límite cuando x tiende a 0. Ahí sí. Y entonces, como este sí es un límite de la forma de la regla del L'Hopital, derivo el numerador. La derivada del numerador va a ser menos 1 sobre x cuadrado. Todo esto va, aquí tengo que aplicar una regla de la cadena y me queda 2 logaritmo natural de x por 1 sobre x, ¿sí? Y bueno, como todo esto es un producto, se va a simplificar el cuadrado con esta x de acá y me queda menos 1 sobre x dividido para 2 logaritmo natural de x. Y este nuevamente es una forma indeterminada. De hecho, tiene la forma menos infinito dividido para menos infinito, ¿sí? Porque x tiende a 0 por la derecha. Eso es importante aquí para determinar el signo. Si no, el límite ni siquiera existiría. Y si yo calculo este, puedo, digamos, nuevamente regla del L'Hopital, ¿sí? Digamos, regla del L'Hopital, aquí. Y donde más la usé, regla del L'Hopital acá. 2 veces he aplicado en este ejercicio la regla. Queda 1 sobre x al cuadrado dividido para 2 por 1 sobre x. Y esto se convierte en el límite cuando x tiende a 0 por derecha, era por derecha, de 1 sobre 2x. ¿Sí? Nuevamente este exponente con este x se van a simplificar. Y esto sí ya podemos ver que da más infinito. ¿Sí? Entonces, este límite original que tratamos de ver da más infinito.
Ya. F, creo que vamos en la G. Límite cuando x tiende a cero por la derecha de x al cubo logaritmo natural de x. Como pueden ver, bueno, esto en cambio nos va a dar una forma indeterminada del tipo cero por menos infinito. Esto es una forma indeterminada y, pero no es de la forma en la que podemos aplicar L'Hopital. Entonces tenemos que reescribir este límite de alguna manera. Voy a continuar aquí abajo. La idea, por lo general, cuando queremos aplicar regla de L'Hopital en límites que involucran el logaritmo natural, ¿sí? Es dejar al logaritmo de una forma que quede, o sea, que no quede como fracción, ¿sí? O sea, que ya sea en el numerador o en el denominador, pero que no aparezca como una fracción para poder, al momento de derivar, que desaparezca el logaritmo y nos quede simplemente una expresión en términos de x, ¿sí? Pues por la regla del L'Hopital, arriba queda 1 sobre x y abajo va a quedar menos 3 sobre x a la cuarta. Y esto va a ser el límite cuando x tiende a cero de menos x al cubo sobre 3. Es decir, esto da 0. Muy bien. H, tenemos tiempo. Ah, mm, creo que ya lo hicimos. Podemos tomar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x elevado a la 2x. ¿Sí? Entonces, este límite, en cambio, si nosotros reemplazamos el 0, queda de la forma 0 sobre 0 elevado a 0. Y esta también es una forma indeterminada, pero nuevamente tenemos que reescribir esto de alguna manera. ¿Sí? ¿Qué, qué podemos hacer en estos casos? Lo que podemos hacer es tomar el límite, o sea, reescribirlo de esta forma. Vamos a usar las propiedades de la función exponencial. ¿Sí? Entonces, esto se puede escribir como e elevado a la 2x por el logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Qué estamos usando aquí? Si nosotros tenemos un número a elevado a b, así, o sea, algo elevado a otra cosa, esto se puede escribir como e a la b por el logaritmo natural de a, siempre. ¿Sí? De hecho, si ustedes quieren verlo, ¿cómo podemos reescribir a? Como e elevado al logaritmo natural de a, ¿sí? Porque estas son funciones inversas, recuerden, y todo estaba elevado a b. Pero por propiedades de las potencias sabemos que esto es el producto de las dos cosas, entonces b por el logaritmo natural de a, así. Ahora, la exponencial es una función continua, entonces esto se traduce en calcular el límite de e elevado al límite cuando x tiende a cero de 2x logaritmo natural de x. Es decir, ahora lo que tenemos que calcular es este nuevo límite. ¿Sí? Claro, bueno, formalmente hablando, para poder hacer este paso deberíamos primero saber que este límite que acabo de marcar ahora existe, pero es algo que veremos con el tiempo. ¿Sí? Ahora, este límite, si nosotros reemplazamos en ceros, queda de la forma cero por menos infinito, nuevamente. Entonces, para calcular ese límite, vamos a usar la regla.
pero primero debemos reescribirlo de alguna manera en que podamos calcularlo. Y por ejemplo, puede quedar de la forma límite cuando x tiende a cero más de 2 veces el logaritmo natural de x dividido para 1/x. ¿Ah? Derivamos, ahora aplicamos la regla del L'Hopital, queda 2/x dividido para -1/x al cuadrado, y esto es el límite cuando x tiende a cero por la derecha de menos 2x cuadrado sobre x. Se simplifica y va a quedar el límite menos 2x y esto da 0. Ajá. Por tanto, como este límite de acá queda 0, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x elevado a menos x es e a la 0 y esto es 1. Muy bien. Otro ejemplo. HI. Podemos tomar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 más 3 sobre x elevado a x. Sí, para este límite lo que podríamos hacer es algo similar a lo que hicimos antes o podemos incluso tomar un logaritmo natural por ahí. Mm, No, va a darlo. Entonces esto, si nosotros reescribimos, ¿sí? ¿Por qué voy a empezar reescribiendo? Si yo reemplazo directamente el cero aquí, me va a quedar infinito elevado a cero, que sigue siendo una forma indeterminada, pero tenemos que reescribirla de una forma en que podamos trabajar. Entonces esto va a ser e elevado a x por el logaritmo natural de 1 más 3 sobre x. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular, recuerden, por continuidad del límite pasa adentro, e elevado al límite cuando x tiende a cero por la derecha de x, logaritmo natural de 1 más 3 sobre x. Y para calcular este nuevo límite es donde vamos a usar la regla del... De hecho, podríamos incluso calcular qué pasa para x negativos. Mm, No, no podemos para x negativos porque cuando tiende a cero esto se hace grande. Si fuera x negativo, esto sería negativo y el logaritmo no puede evaluarse ahí. No, esto tiene que ser para x positivo. ¿Ya? Entonces, esto lo reescribimos de la forma límite, cuando x tiende a cero por la derecha, del logaritmo natural de 1 más 3 sobre x dividido para 1 sobre x. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos, queda infinito sobre infinito. Aplicamos regla del L'Hopital, derivamos numerador y denominador y nos queda 1 sobre 1 más 3 sobre x por la derivada de lo que estaba dentro, regla de la cadena, y eso no es más que menos 3 sobre x al cuadrado. O sea, menos 1 sobre x al cuadrado, y ahora sí vamos a tener que simplificar algunas cosas. Primero, esta primera fracción se puede escribir como
x dividido para x más 3 y tengo por menos 3 sobre x al cuadrado dividido para menos 1 sobre x al cuadrado. Esta x anula el cuadrado de acá. Los dos menos se van a anular, o sea, este menos con este menos también se van. Y esto se reescribe como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 3 sobre x por x más 3 dividido para 1 sobre x. Y esta x con esta x se van y queda esto, queda 1. X, sí, sí. Entonces, como esto dio 1, este límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 más 3 sobre x elevado a x, es e elevado a 1, es decir, esto da e. Solamente estoy revisando si no me equivoqué en algún lado. Sí, la derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. Mm, 0, sí, todo bien. Por alguna razón pensé que eso debía dar 1. Disculpen un minuto. Ah, ya me di cuenta porque algo no cuadraba por aquí. Aquí se simplificó esta x con la de acá, por eso sale, y aquí me comí el x al cuadrado, que es x al cuadrado. ¿Sí? O sea, esta x se simplifica con la de acá, por eso queda esta x multiplicando aquí, pero abajo yo tenía el x al cuadrado, eso nunca lo simplifiqué, así que esto se va, y esto se convierte solo en el límite cuando x tiende a 0 de 3x dividido para x más 3. ¿Sí? Y si nosotros reemplazamos, ahora ya no hay problema, puedo reemplazar directamente el 0 y queda aquí 0. Entonces, aquí
queda e a la 0 y esto da 1. Este es el verdadero límite. H creo que puse. No. J, el último. Vamos a tratar el mismo límite, pero cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Esto, si ven, va a dar una forma 1 elevado a infinito, y esto es una indeterminación, pero nuevamente debemos reescribirla de una forma en que podamos trabajar. Entonces, esto es e a la x logaritmo natural de 1 más 3 sobre x, y nuevamente, entonces yo tendría que calcular el límite cuando x tiende a infinito de esto, usando la misma estrategia que usamos antes. Esto se escribe como de cuando x tiende a infinito del logaritmo natural 1 más 3 sobre x dividido para 1 sobre x, y van a ver que esto da 0 sobre 0 en cambio, ¿sí? Porque cuando x tiende a infinito, 3 sobre x se va a 0, queda logaritmo natural de 1 y eso es 0. Entonces 0 sobre 0. Por la regla del L'Hopital, como tenemos que derivar lo mismo, podemos ya usar las cuentas que hicimos antes. ¿Y qué nos quedó? Digamos, después de derivar y simplificar, nos quedó el límite cuando x tiende a infinito de 3x sobre x más 3. ¿Sí? Y este límite hay dos formas de hacerlo. Yo puedo aplicar nuevamente la regla del L'Hopital, por ejemplo, por regla del L'Hopital, ya que queda infinito sobre infinito. Esta es una indeterminación de esa forma. Y por regla del L'Hopital me quedaría 3 sobre 1, es decir, 3. ¿Sí? O, digamos, siguiendo un camino alterno, yo puedo dividir todo para x, y me queda 3 dividido para 1 más 3 sobre x. ¿Sí? Recuerden, era la otra estrategia que usábamos para este tipo de límites. Dividimos todo para x. Así. Y esto, cuando x tiende a infinito, este término 3 sobre x va a 0, y por tanto queda solo 3. Entonces, este límite es justamente e elevado al cubo. ¿Sí? Porque recuerden que daba e elevado a este otro límite que calculamos y eso dio 3. Y con eso termina este ejercicio. Bueno, creo que podemos quedar hasta ahí por el día de hoy. Les agradezco mucho por la atención y que les vaya muy bien. Éxitos.